Si podéis venir otra vez a Gálatas capítulo 1. Me encantaría poder empezar el estudio o el mensaje con un vídeo que he visto que me gusta. El problema es que el vídeo es un poco largo y el vídeo está en inglés, así que dos motivos por los cuales no la puedo usar aquí. Pero os voy a intentar describir el vídeo lo mejor que pueda. Estás en este escenario, bien, estás en Jerusalén el día después de que muriera Jesús, el día después de la crucifixión. Y ves una conversación entre Pablo, el que llegaría a ser apóstol Pablo, entre Pablo y Pedro. Y el vídeo es todo sátira, bien, es irónico lo que están diciendo. Pero el vídeo empieza con citando a algunos que han dicho que los discípulos que hicieron, tomaron la historia de Jesús y se inventaron una religión nueva. Los que creen que el cristianismo es un invento de los discípulos. Bien, tenemos aquí la conversación entonces entre Pablo y Pedro. Y Pablo le dice a Pedro: pues Pedro, tuve una idea. Ven, vamos a formar una religión basada en la vida de Jesús, que acaba de ser crucificado. Y Pedro le responde: mira, me gusta la idea. Pues, ¿qué vamos a decir entonces? Que la gente para llegar al cielo tiene que darnos todo su dinero. La respuesta de Pedro, Pablo dice: no vamos a hacer esto. Y Pedro le responde: pues, ¿qué? Vamos a instalarnos en casas grandes, en mansiones, y vamos a usar toda nuestra influencia para vivir la vida más cómoda que podamos hacer, pues si vamos a crear esta religión. Y le dice Pablo: pues no, la verdad, vamos a ir y nuestras vidas van a ir de mal en peor, en peor, en peor, hasta morir los dos mártires por nuestra fe. Y bueno, como decía, el vídeo es sátira, pero el vídeo resalta la idea de que tanto Pablo como Pedro como los discípulos van de tener una vida exitosa, especialmente Pablo, de tener una vida muy cómoda y buena, de lo mejor que podían tener casi, a ser fugitivos por su fe, a ir en contra del imperio de Roma, a ir de cárcel en cárcel. Os leo rápidamente un pasaje de 2 de Corintios 11, hablando Pablo de su vida, su autobiografía. Dice: estuve en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Descripción de la vida de Pablo. Bien, deja una vida buenísima. Él era fariseo de los fariseos, era de los más respetados entre los líderes de Israel. Estudió bajo los pies de Gamaliel, el maestro más respetado de los fariseos, y tenía una vida. Y Pablo, cuando pasaba todo esto, era muy joven, tenía una vida por delante, pues seguramente todo lo que habría imaginado él de pequeño lo tenía en un plato por delante, y lo dejó todo para seguir a Cristo. Y en cambio, cambió todo eso por la vida que vemos a lo largo del libro de Hechos. Pablo cambia muchísimo, por lo que pues igual nos parece muy poco. Hace un cambio que no tiene sentido. En el último mensaje en Gálatas, hace unas semanas, cuando lo empezamos, Pablo introdujo su carta, pues hablando del evangelio inmutable o incambiable que había predicado a los Gálatas al principio, cuando se fundó la iglesia de los Gálatas.
habla del evangelio que les comunicó y dice que en poquísimo tiempo, ¿qué había pasado con la iglesia de los Gálatas? ¿Os acordáis? Se habían apartado, habían cambiado el evangelio, lo habían cambiado por otro evangelio, dijo Pablo, en muy poco tiempo. Y Pablo estaba atónito viendo que tan rápidamente habían cambiado la verdad del evangelio, lo que había enseñado Jesús, por otra creencia. Y lo vimos la última vez, ¿os acordáis? Hablamos un poco del legalismo y tuvimos una definición para nuestra serie, por lo menos en cuanto al legalismo, ¿verdad? Que el legalismo es hacer las buenas obras, cumplir con la ley, buscando algo a cambio, esperando algo de favor a cambio. Y mencionamos que el libro de Gálatas trata de este tema. Pero el pasaje de hoy, lo que vamos a ver esta tarde, vemos lo que le motivó, lo que le impulsó a Pablo a ir a los Gálatas y compartir este evangelio. Ya dijo que lo hizo al principio, pero hoy vemos el por qué. ¿Qué es lo que le motivó a Pablo a ir a los Gálatas y predicarles, a fundar la iglesia? Como dije, ya os mencioné, dejó todo Pablo, una vida buenísima, a ser un siervo de Jesús, a ser uno que rindió su vida para comunicar el evangelio, para ir y dar las buenas noticias al mundo. Así que hoy vemos el porqué. Bien, vamos a orar, que el Señor nos ayude en nuestro tiempo juntos. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra y por el privilegio que es estudiarla juntos. Te pido que nos ayudes esta tarde, que cada uno pueda aprender de tu palabra, que el Espíritu Santo cambie nuestros corazones. Ayúdame a mí, Señor, a poder compartir sin estorbar la obra que quiere hacer el Espíritu Santo. Te pido que bendigas este tiempo, que te glorifiquemos a ti. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Volved entonces al versículo 10. Gálatas 1:10. Dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pablo está preguntando. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que estaba comentando, ¿verdad? Pablo antes era uno que agradaba a los hombres. Él había llegado a tener una posición con muchísimo respeto. Todos los judíos respetaban a los fariseos como los más religiosos, los mejores judíos que habían. Y Pablo había llegado hasta la cima. Antes, toda su vida era esta persona pública, lo que tenía, el testimonio o la identidad que tenía él enfrente de los demás. Dice Pablo: ¿creéis que mi motivación es quedar bien, agradaros a vosotros? ¿Es que estoy intentando sacar algún provecho? Dice, si eso fuera mi motivación, nunca habría cambiado, nunca me habría convertido en un siervo de Jesús. Si quisiera el agrado de los hombres, no tendría sentido dejar lo que tenía antes, porque Pablo sería de los más respetados que había. Para todos menos los cristianos que perseguía, ¿os acordáis? Porque antes iba y en función de buen judío, intentando parar cualquier religión, cualquier secta o cualquier enseñanza nueva, pues Pablo encontraba a los cristianos nuevos, los enviaba a la cárcel. Y esto todo lo hacía porque tenía este celo por quedar bien, por ser un fariseo bueno. Y ya vemos a través de los evangelios cómo eran los fariseos. Jesús, ¿cómo les llamaba siempre a los fariseos? Hipócritas. Bien. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían era para quedar bien ante los hombres. Hablaban de la Biblia, hablaban de servir a Dios, hablaban de ser buenas personas, pero al fin y al cabo su motivación, ¿qué era? Era humana, era quedar bien delante de todos. Así que Pablo dice, si eso fuera mi motivo, nunca habría dejado la vida de fariseo. Lo dejé, bien, me convertí, dice,
en siervo de Cristo. Versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y sigo con el 12. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo vino, enseñó un evangelio, el evangelio que era Jesús es el Hijo de Dios, vino, murió por el pecado, resucitó y ofrece la vida eterna. El evangelio puro y simple. Eso es lo que enseñaba Pablo. Y dice, esto no lo aprendí de los hombres. ¿Qué era lo que enseñaban los hombres en su día? Enseñaban la ley de Moisés, enseñaban lo que creían los fariseos. Eso era la religión de los hombres. Pablo dijo, el evangelio que os traje no era invento o creación de hombres, vino directamente de Dios. Y os acordáis cuando Pablo iba en el camino, se le presentó Jesús en persona, le habló a Pablo y le comunicó directamente el evangelio a Pablo. Pablo seguramente habría visto a Jesús antes, seguramente habría escuchado la enseñanza. Él estaba persiguiendo a los cristianos y sabría a quién estaba persiguiendo. Pero Jesús vino y le apareció en persona y le habló, y Jesús le comunicó el evangelio. Desde ese momento le vemos a Pablo compartiendo el evangelio con los demás. No fue ningún ser humano que le convenció a Pablo a dejar todo lo bueno que tenía a ir a servir a Cristo. Eso no tiene lógica humana. No fue ninguna persona que le convenció de eso. Vino directamente de Dios. En Hechos 9 es donde le aparece Jesús a Pablo. Pero para nosotros es igual, debería ser igual. Y esto lo mencioné la semana pasada, ¿os acordáis? Nosotros, el evangelio que creemos nosotros, las noticias que creemos nosotros, no vienen o no deben de venir de ningún hombre. No deberíais creer lo que enseñó Israel, lo que enseñó mi abuelo, lo que enseñó ningún hombre en particular. Nosotros creemos que las palabras de Jesús, lo que dijo Jesús, palabra por palabra en los evangelios, y por lo que dijo Jesús, lo que encontramos a través del resto de la Escritura, porque Jesucristo afirmó el resto de la Escritura. Pero nosotros únicamente creemos, y todo el evangelio que creemos nosotros viene directamente del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros empecemos a apoyarnos en la enseñanza de cualquier hombre, por bueno que sea el hombre, por digno o por todas las buenas intenciones que tenga ese hombre, cuando nos apoyamos en la enseñanza de un hombre, podemos desviarnos. Igual ese hombre es más inteligente que tú y te convence de algo que es erróneo. En cuanto empecemos a seguir a la enseñanza de hombres, estamos corriendo el riesgo de caer en error, simplemente. Ahora, no digo que no se escucha la enseñanza, bien. Nosotros queremos escuchar, evaluar lo que diga cualquier persona. No estoy en contra de el conocimiento. Pero lo único que es nuestra autoridad, lo único que forma la base del evangelio es lo que dijo Jesús. Y tenemos que volver siempre a las palabras del Señor Jesucristo. Es exactamente como decía Pablo. Entonces, simplemente está dando la base, el fundamento para el evangelio que comunicó. Dice, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Siguiendo en el 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bien, ¿qué es el judaísmo? Judaísmo es simplemente la religión que seguía Pablo antes de ser cristiano. Era la religión de los fariseos. El judaísmo era la idea de intentar cumplir a rajatabla toda la ley para ganarse la salvación. Lo que hacían los fariseos, ¿os acordáis? Hacían un montón de reglas
Tenían reglas súper específicas, un montón de cosas que tenían que seguir a rajatabla los judíos. Y la filosofía de los fariseos, lo que escribían es que si Moisés puso aquí la línea y dijo, esto es lo bueno, aquí hay línea y aquí tenéis pecado, pues nosotros vamos a construir un muro aquí. Un muro que no te pases de este muro para ni siquiera acercarte a romper la ley de Moisés. Y está bien quedarte lejos del pecado, pero lo que hacían los fariseos eran poner estos muros, todas estas reglas que hacían ellos como la meta en sí. Bien, y al cumplir con todos estos requisitos, eso era lo que ganaba la salvación, lo que ganaba favor a los ojos de Dios. Y en eso era el judaísmo, lo que creía Pablo, sencillamente. Y un poco de spoiler para el resto del libro, el judaísmo es lo que había vuelto a los gálatas. Ellos estaban tendiendo a volver al judaísmo porque el judaísmo era el legalismo, eran intercambiables. Y Pablo les estaba hablando, yo vine de este mundo. Eso era lo que creía. Él era fariseo y dice, yo perseguía sobremanera la iglesia de Dios, la asolaba, y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. O sea, yo era mejor, más adelantado que todos mis compañeros. Como decía, Pablo era joven. Y él tenía ventajas sobre cualquier estudiante al lado suyo, pues él sería el que estaba encima o sea, el que sacaba la mejor nota en las clases. Pablo era el mejor de los estudiantes del judaísmo. Y cuando salía él, lo ejercitaba mejor que ninguna otra persona. Dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo se dio por completo al judaísmo, a su religión, y era el más fanático de todos los fariseos antes de conocer a Jesús. Hechos 22, versículo 3 nos dijo que estudió bajo Gamaliel, el maestro más respetado. Bien, simplemente lo que dijo aquí el versículo. Pablo, aunque era joven, estaba demostrando ya, siendo joven, el mejor de todos los fariseos, el seguidor más leal y celoso de todos. Y creía el judaísmo, llegar a Dios, llegar a la salvación a base de hacer obras, a base de cumplir con los requisitos de la ley, pero muchísimo más que eso, pues todo lo que enseñaban los fariseos, todas las reglas que añadían a la ley. Pero, llegamos al gran pero, la palabra más significante a veces de la Biblia. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando agradó a Dios, dijo, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los judíos. Después dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice Pablo, tenía todo esto en mente, esto era el plan para mi vida. Iba en camino a ser el mejor fariseo de la historia. Pero intervino Jesús. Y ahí es donde pasa está con sus hombres, Pablo, buscando cristianos para llevar a la cárcel, y para Jesús enfrente de él. Y le dice, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué vas en contra de la verdad del Evangelio? Y ahí se convierte Pablo. Pero dice Pablo, antes de incluso nacer, Dios había establecido un plan para su vida. Dice el 15, cuando le agradó a Dios, y como que entre comillas, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a mí por su gracia, cuando le agradó, entonces reveló su Hijo, le reveló el Hijo a Pablo, y vino a Pablo, y Pablo fue salvo. Pero fijaos lo que dice Pablo. Dios tuvo un plan que quería que cumpliese Pablo. Este plan vino antes de ni siquiera nacer Pablo. Dice, desde el vientre de mi madre, Dios ya había establecido
un montón de cosas que quería que hiciera Pablo. Dios le había escogido a Pablo como pues su mensajero a los gentiles, el portador del evangelio a los gentiles. Y era un plan que abarcaba todo el Mediterráneo, bien, todas las naciones que rodeaban el Mediterráneo, la gran mayoría del mundo conocido de ese día. Pues el plan de Dios le llevó a Pablo a casi todos los países conocidos de esa parte del mundo. Era un plan que dejó atrás pues casi incontables iglesias y seguidores de Cristo. Cualquier ciudad donde iba Pablo dejaba atrás una iglesia, dejaba seguidores del Señor Jesucristo. Era un plan que haría que las palabras de Pablo, las cartas que escribió a las iglesias, las escrituras de Pablo, llegaran a ser entre las cosas más leídas y estudiadas de toda la historia. Y esto es lo que igual me fascina a mí más que ninguna otra cosa, que a mí me gusta leer, me gusta escribir y pensar que las cosas que escribió Pablo llegaron a ser pues el Nuevo Testamento, el libro más leído, más amado, más vendido de todos los tiempos. Y llegó Pablo a tener una influencia pues incalculable en la historia. Todo esto era el plan de Dios, antes de ni siquiera nacer Pablo. No es que Dios le vio a Pablo como uno que tenía mucho potencial y dijo, mira, voy a escoger a este para cumplir con mi plan. No, dice Pablo, antes de ni siquiera nacer, Dios tenía estas metas enormes para que cumpliese Pablo. Y Pablo se quedaba maravillado por eso. Y al leer el pasaje vemos que Pablo está casi abrumado por todo lo que era el plan de Dios para su vida. Venida rápidamente a Jeremías también. Jeremías vemos un pasaje parecido. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Versículos muy conocidos, muy parecidos a lo que acabamos de leer en Gálatas. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Bueno, empezando en el 4, dice Jeremías: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Te santifiqué, ¿qué significa santificar? Es la misma palabra que apartar, separar, viene a apartar con un motivo. Es los mismos términos que usa Pablo en Gálatas, cuando dijo, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, exactamente la misma idea de santificar. Dios le había apartado a Pablo con una meta, había hecho lo mismo con Jeremías. Jeremías, Dios le escogió para hacer ¿qué? Dice: antes que te formaste en el vientre te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y el profeta era el portavoz de Dios, el que comunicaba lo que quería comunicar Dios con los hombres. Dios escogió a Jeremías que fuera su portavoz en medio de todas las naciones de alrededor. Bien, ¿cómo responde Jeremías cuando escucha el cargo que le ha dado Dios? Versículo 6: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Bien, Jeremías lo más seguro es que era un estudiante. Dice que era hijo de los sacerdotes que estaban en Anatot. Seguramente era un joven también aprendiendo. Y Jeremías, cuando escucha el plan que tiene Dios para él, se queda atónito. No se puede imaginar a sí mismo cumpliendo con este plan que tiene Dios para su vida. Dios quiere que Jeremías esté enfrente de reyes, hablando las palabras de Dios.
y Jeremías dice, no, es imposible, yo no puedo, yo no sé hablar, para decirlo. ¿Os acordáis? Muy parecido a lo que dijo Moisés, cuando Dios le apartó a Moisés para comunicar su mensaje. Dios le tenía a Jeremías, versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, y para edificar y para plantar. Dios tenía un plan muy desarrollado y muy lleno para la vida de Jeremías. Tenía tantas cosas grandes que quería que hiciera Jeremías. Y vemos a lo largo de Jeremías que Jeremías cumple con ese plan. En Jeremías habla en frente de algunos de los líderes más poderosos de la tierra. Comunica la profecía. Y toda la profecía que hablaba, Jeremías se cumplía perfectamente a rajatabla. Hablaba de que una nación específica iba a durar un tiempo y cómo se iba a destruir esa nación. Y pasaba exactamente como había profetizado. Profetizaba acerca de los muros de Jerusalén, cosas muy específicas, y ocurría todo lo que profetizaba Jeremías, porque estaba hablando por parte de Dios. Y la respuesta de Jeremías me gusta. Jeremías dice, no puedo hablar, y en el versículo 9 dice que extendió Jehová su mano, tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dios le dijo a Jeremías, tranquilo, tienes razón, que tú no eres suficiente para hacer estos planes, para hacer estas cosas que te he encargado. Pero yo te voy a empoderar. Yo voy a poner mis palabras en tu boca y yo te voy a dar el mensaje que tienes que decir. Muchísimos paralelos a la vida de Pablo. El llamamiento de Pablo, el llamamiento de Jeremías. Y hay otros ejemplos en la Biblia. Volvemos a Gálatas 1:16. Lo que le dice a Pablo Dios a Pablo es lo mismo que le dijo a Jeremías. Dice Gálatas 1:16, a revelar su Hijo en mí para que yo le predicara entre los judíos, exactamente como lo hizo Jeremías. Gedeón, bien, por ejemplo, es otra persona que Dios le encomendó un mensaje, una tarea, un plan para su vida. ¿Y cómo responde Gedeón? ¿Os acordáis? Al principio Gedeón tuvo miedo, se sentía completamente incapaz de cumplir los planes de Dios. Dijo, yo soy el más pequeño de los hermanos, de la tribu más pequeña, ¿yo cómo voy a cumplir? ¿Yo cómo voy a ser líder del pueblo? Y Gedeón intentó de cualquier forma escaparse de la voluntad de Dios. ¿No os acordáis? Pues poniendo las pieles fuera, pidiendo milagros, que Dios le confirmara que lo que había dicho era cierto. Pero Gedeón era otro. ¿Y qué pasó? Gedeón cumplió también con los planes de Dios para su vida. Dios le había encargado con una tarea, y Gedeón, siguiéndole a Dios, cumplió con el plan que tuvo Dios. Y sabéis, cuanto más leo, más aprendo de la Biblia, más estoy convencido de que Dios tiene planes increíblemente grandes para cada uno de nosotros, igual que como Pablo, igual que como Jeremías, igual que Gedeón, que Moisés. Dios tiene planes increíbles que quiere que hagamos, cada uno, tú y yo. Y si nosotros supiéramos de antemano, si Dios nos hablara y nos dijera sus planes, como lo hizo con Pablo y con Jeremías y Gedeón, seguro que nosotros respondemos exactamente igual. Porque diríamos, Dios, es imposible que yo haga las cosas que tienes planeadas para mi vida. Y lo es. Pero Dios cuando da una tarea, da la fuerza para completar la tarea. Completamente convencido. ¿Por qué estoy convencido? Bien, rápidamente ven a Hebreos, capítulo 11. Bueno, simplemente llega al capítulo 11 y repasa rápidamente toda la lista de esos nombres que encuentras a lo largo del capítulo. Bien, Abel, Enoc, Noé, Abraham,
Isaac, Jacob, bien, muchísimos nombres a través de todo el Antiguo Testamento. Tenemos otra lista grande de personas que, dice, por la fe cumplieron todas estas cosas grandes en el nombre de Dios. Hicieron cosas increíbles, milagrosas. Lo hicieron todo sirviendo a Dios, y dice que lo hicieron por la fe. Estos son más ejemplos, como Pablo y Jeremías, de personas que llegaron a cumplir los planes que tenía Dios para sus vidas. Dios había ideado un camino que tomaran, y estas personas cumplieron con ese plan. Pero, como decía al principio, que es también el plan de Dios para nosotros, pues mira el versículo 1 del capítulo 12. Hebreos 12, versículo 1, porque tenemos toda esta lista de personas de fe, todos los nombres en el capítulo 11, porque aparecen, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? El plan de Dios para nuestras vidas. Y dice el autor de Hebreos, mirando el ejemplo de todas estas personas, mirando lo que hicieron Abraham y Moisés y toda esta lista, pues de igual forma despojémonos del peso y el pecado que nos impide correr esta carrera, y vete para adelante. Empieza a cumplir con el plan que tiene Dios para tu vida. Y si fuera sincero, yo no creo que el plan de Dios para ninguno aquí, ni a ti ni a mí, y me hablo igual a mí que a cualquiera, yo no creo que el plan de Dios para ningún cristiano es que sea un buen calienta banquillos dentro de la iglesia. No usamos banquillos, calienta asientos. El plan de Dios no es que seas el que viene más fielmente de todos a la iglesia. Bien, deberías venir fielmente a la iglesia, pero eso no es hasta dónde llega el plan de Dios. El plan de Dios no es que seas el diezmador más fiel de todos los cristianos. Eso debería ser diezmador, pero Dios quiere tanto más bien para cada uno. Dios no quiere, o el plan de Dios no culmina con que seas un estudiante fantástico, que aprendas muchísimo, que atiendas pues todas las clases de instituto y saques buenísimas notas y cada vez vayas aprendiendo más y más y más y más. Que desde luego casi no hay, aprender es de las mejores cosas que podemos hacer. Pero el plan de Dios no es que seamos estudiantes. Dice la palabra, no seamos oidores solamente, sino hacedores. Ahí no termina el plan de Dios para ti, para mí. El plan de Dios no es que seamos repartidores de folletos de clase fuera de serie. Bien, está bien que repartamos folletos, es buenísimo. Pero el plan de Dios no termina con que seamos gente que reparte folletos. Yo creo sinceramente que Dios quiere que hagamos cosas tremendas, de la magnitud de Pablo, de Jeremías. No igual tan visibles o notables en el curso de historia. No creo que Dios igual no se siente el peso de lo que hagamos nosotros, cómo se sintió en la historia, pues lo que hicieron algunas de estas personas. Quizás sí, pero no estoy hablando de eso necesariamente. Pero el plan de Dios para ti y para mí es muchísimo más grande de lo que podemos imaginar. Estoy seguro que si nosotros pudiéramos ver todas las cosas que Dios quisiera que hiciéramos en nuestra vida, si pudiéramos ver toda la carrera desde el principio, quedaríamos asombrados y responderíamos exactamente como Pablo, como estas personas. Los planes de Dios son más grandes que los planes tuyos y los planes míos.
Volviendo a Gálatas. Gálatas. Pablo, ¿os acordáis? Tuvo que tomar una decisión. ¿Dónde iba Pablo con su vida? Pues era fariseo, iba más adelante que ningún compañero suyo, era el mejor fariseo de entre todos de su edad, y yendo para ser el mejor fariseo que había. Y andaba bien, estaba contento, o estaba logrando todas sus metas. Pero ¿qué pasó? Cuando se enfrentó con Jesús, cuando Dios vino, le dio el Evangelio y le puso enfrente su plan, ¿qué hizo Pablo? Lo dejó todo, y no lo dejó para tener una vida más cómoda o más bonita o más rica o lo que sea. Lo dejó para sufrir. Ya vimos al principio cómo fue la vida de Pablo. Dejó la vida cómoda para ser un siervo. Es lo que dice el 16, creo. O lo dijo... ¿Dónde estaba? El versículo 10. Si todavía... que se convirtió en simplemente un siervo de Cristo. Uno que seguía el plan que había hecho Dios para su vida. Tuvo que tomar la decisión entonces de ir por su meta, la carrera que tenía por delante, o escoger el plan de Dios para su vida. Y Pablo escogió ser siervo de Dios. Jeremías tuvo que escoger la misma cosa. Nehemías lo mismo. ¿Os acordáis? Nehemías pues era un copero del rey, vivía en el palacio, tendría una vida cómoda, y si no hubiera dicho nada, pues podría haberse quedado cómodo el resto de su vida, seguramente. Se podría haber quedado en el palacio sirviendo al hombre más poderoso de toda la tierra. Pero ¿qué hizo Nehemías? Dice que vio la necesidad en Jerusalén, oró, dice que se conmovió el corazón, empezó a orar y pidió que Dios le ayudara a hacer algo para cambiarlo. ¿Y qué pasó? Pues es exactamente lo que pasó con Nehemías. Nosotros tenemos que tomar esta misma decisión. Bien, vamos a seguir con las vidas cotidianas que tenemos, igual planeadas, igual lo que se espera de nosotros, lo que el mundo dice que es una buena vida exitosa. ¿Vamos a seguir eso o vamos a seguir el plan de Dios? Dios quiere hacer cosas espectaculares, yo creo, a través de todos nosotros. Dios tiene planes grandísimos y planes que van a afectar el curso de la historia. Con dar el Evangelio a una persona y que esa persona reciba el Evangelio, sea salvo, has cambiado el destino de esta persona, has hecho de las cosas más grandes que se pueda hacer. Bien, una persona que iba a pasar una eternidad en el infierno, va de ir hacia el cielo. Bien, nuestras vidas pueden tocar las vidas de todos los que están alrededor, pueden cambiar vidas y pueden cambiar muchísimas cosas. Y no sabemos todo lo que quiere hacer Dios con nosotros, pero si estamos dispuestos a servirle, si estamos dispuestos a buscar su camino y no el nuestro. No vamos a ir ahí, que se acaba el tiempo, pero otra vez en Hebreos capítulo 12 llegas a los versículos 15 y 16 y advierte, el autor de Hebreos advierte de lo que pasa con el que no alcanza la meta de Dios, el plan de Dios para su vida. Porque el hecho de que Dios tiene un plan para tu vida no significa que tú vas a cumplir eso. Mira lo que dice acerca de en estos versículos, habla de Esaú, que dice que tuvo la vista en lo que estaba justo enfrente de su nariz, y dice que Esaú cambió su herencia, cambió todo el futuro que tenía por un bote de lentejas. Y lo vimos hace poco en la predicación. Pero nos pone el ejemplo de Esaú, que fue una persona que quién sabe lo que quería hacer Dios a través de Esaú. Pero Esaú lo echó todo a perder, porque no podía mirar más lejos a lo que tenía enfrente.
esa es la decisión que tenemos que tomar tú y yo, igual que Pablo. Seguir el plan de Dios igual significa romper una relación en la cual estás, igual significa soltar un trabajo estable que tiene buenos beneficios de jubilación, que es un trabajo que todos dirían que es muy buena dirección para la vida. Igual eso no entra en el plan de Dios, igual eso te ocupa todo el tiempo y no puedes servir a Dios como Él quiere. Igual el plan de Dios requiere salir de tu país o salir de tu ciudad a otra ciudad, a un sitio donde la gente necesita escuchar el Evangelio. Igual eso es el plan de Dios. Si es así, no hay mejor cosa que puedas hacer que seguir el plan de Dios. Porque igual que Pablo, terminó siendo, pues ya podemos ver la influencia que tuvo él sobre el mundo. Si nosotros seguimos el plan de Dios para nosotros, van a pasar cosas increíbles, pero tenemos que escoger un camino o el otro. Si le sirves a Dios, vas a encontrar su plan, vas a encontrar lo que quiere Dios para tu vida. Yo me acuerdo cuando era joven, y muchas veces he hablado con jóvenes que dicen que están buscando el plan de Dios para sus vidas, no saben lo que quiere Dios que hagan. Si tú sirves a Dios, si tú le buscas día a día, como decía Hebreos capítulo 12, si pones tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pones los ojos en la meta, no vas a salir del camino, vas a encontrar el plan de Dios. Así es como nosotros encontramos este plan maravilloso que tiene Dios para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es eso, mantener los ojos en Cristo. Bien, nos hemos salido de Gálatas, pero es fascinante ver, a mí me chocó mucho lo que dijo acerca de que todo lo que hizo Pablo fue idea de Dios antes de ni siquiera nacer él. Dice que cuando estaba en el vientre de su madre, Dios le escogió a Pablo para ser predicador a las naciones, a compartir el Evangelio con las naciones. Y Dios tiene planes parecidas a esas para cada uno de nosotros. Y en nuestro Padre te damos gracias por el día, gracias por tu palabra, y gracias por todo lo que tú quieres hacer a través de nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a buscar tu plan más que ninguna otra cosa, que te pongamos a ti como en primer lugar, y Señor, espero eso para cada uno que está aquí, para mi propia vida, que te podamos servir de la forma más llena que sea posible. Te pido que nos dirijas a cada uno, ayúdanos a glorificarte a ti con el tiempo que tenemos, y te lo pido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.